Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, un programa educativo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los manglares y descubrir su importancia para los ecosistemas costeros. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Le damos el cordial saludo a Carlos Alberto. Gracias, Marian. El saludo cordial para usted y también para todos los oyentes de Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Y usted hizo una invitación muy especial que nos sumergiéramos junto con estos seres para entenderles, para comprenderles, que son tesoros de la naturaleza y que son seres muy fuertes, muy resistentes, porque pueden vivir entre el agua dulce y el agua salada, y también sin agua durante algunas horas del día, cuando sube y baja la marea del Océano Pacífico, por ejemplo. Son protectores y superhéroes, como usted bien lo dijo, Marian, de las aguas de las costas, de las playas, de las comunidades, de los corales, de las nuevas especies, porque sus raíces se convierten en verdaderas salacunas. Este ecosistema alberga, protege el desove de muchos peces, de muchas especies del mar, pero vienen hasta aquí, a la orilla, donde están los manglares, y apoyan a una rica y variada biodiversidad, no solamente de aves de lindos colores, como usted mencionó, sino también que proporcionan un valioso hábitat de cría. Por eso son salacunas de peces, de crustáceos, y también de esas bellas aves sirven como pista de aterrizaje en sus raíces anconas. Son zonas de anidamiento de gran cantidad de especies migratorias y endémicas. Y esas raíces zanconas son refugio de estas nuevas vidas que regresarán al mar. Y hay algunos cocodrilos o babillas, o como se le quiera llamar, a estos seres que se convierten como cuidadores o cuidadoras de todos esos pequeños alevinos, todos estos pequeños anfibios o peces que deben tomar el tamaño necesario para regresar al mar, para seguir cumpliendo esa maravillosa misión. Lamentablemente, los manglares están amenazados y muchos de ellos destruidos. Esta gran barrera natural se está perdiendo y vale la pena reflexionar sobre su conservación, su restauración, lo importante que es en la protección de la vida, en la maravillosa red de la vida. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Un cordial saludo para usted, Carlos Alberto, Marian y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Qué importante y valioso poder conocer y profundizar sobre este interesante tema de los manglares. Efectivamente, Juliet, y es que gracias justo a esa capacidad de capturar grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo en sus tejidos y en los sedimentos del suelo, los manglares ayudan a mitigar el cambio climático y también a reducir esa concentración de gases de efecto invernadero. Los manglares son esos auténticos guardianes de las costas, con superpoderes que van desde la protección costera hasta la conservación de la biodiversidad, Carlos Alberto y oyentes, el ciclo de nutrientes, la calidad del agua y la mitigación del cambio climático. Cada vez es más importante reconocer y valorar la importancia de estos bosques costeros y trabajar juntos para preservarlos y restaurarlos. Sabe, Marian, que esa frase que usted acaba de mencionar me hace reflexionar, como la pregunta también que formuló Juliet, del impacto que estamos causando los seres humanos a los manglares y los superpoderes que tienen muchos seres vivos de la naturaleza, vegetales, animales, y que a veces nosotros no somos conscientes de esos superpoderes
para mantener la red de la vida. Y perdónenme, pero voy a pensar en los superpoderes de algunos animales. Por ejemplo, los perros tienen un superpoderoso olfato. Tienen superpoderes a través del olfato y por eso son utilizados especialmente en búsqueda y rescate, también por la policía para detectar narcóticos y otros elementos. Los gatos tienen super oído y estos manglares son seres súper resistentes. Pueden estar en un agua muy salada y en agua menos salada, agua dulce. Pueden vivir sin problemas. Hay otros seres vegetales que son delicados, muy delicados, cuando, digamos, están acostumbrados al agua dulce y se les coloca agua salada o hay mucha acidez en el suelo. Pueden morir o no se dan, pero estos manglares tienen superpoderes y en este programa hoy estamos conociendo un poco más de ellos y lo triste del asunto es que están siendo afectados por la inconsciencia de nosotros, los seres humanos, por la contaminación, por la tala indiscriminada. Pedimos la madera fina del manglar y nos olvidamos que allí hay una barrera contra los huracanes, hay una barrera poderosa que frena los fuertes vientos que pueden afectar comunidades costeras, pueden disminuir la fuerza de los vientos. Entonces, de verdad que si nos fijamos un poco en muchos seres de la naturaleza, nos damos cuenta que algunos tienen supervisión, como las águilas, una vista espectacular, y así sucesivamente. Los murciélagos, que son medio cegatones y vuelan gracias al sonar, al sonido que rebota o que les permite analizar por dónde deben seguir y que ha sido copiado ese sonar y hoy lo tienen los submarinos, lo tienen algunos barcos. Entonces, de verdad que los superpoderes de la naturaleza son admirables. Así es, Carlos Alberto, y es que una vez conocemos el significado de manglar, es importante conocer su valiosa función que realizan en los entornos en los que se desarrollan. Y es que los manglares son clave para la conservación de diferentes tipos de especies y vegetales, como usted lo acaba de nombrar, que necesitan sin lugar a dudas de estos hábitats para poder crecer y desarrollarse. No solo tienen una función de protección de la vegetación y la fauna, también contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático al ser capaces de absorber y almacenar el dióxido de carbono en sus raíces. Los manglares también ayudan a frenar el desgaste y la erosión de los suelos, evitando así que se acumulen sedimentos en las playas. Y es importante conocer sus características. El árbol del mangle es la especie arbórea que más predomina en los manglares. Crecen en agua salada, como lo decía Carlos Alberto, y cuenta con unas peculiares raíces que se extienden por encima y por debajo en suelos espesos y fangosos. Los manglares poseen una biodiversidad de especies enorme y diversa. Incluso algunas solo se encuentran en este tipo de entornos. La fauna que predomina está adaptada a las mareas y a las particularidades de este ecosistema. Entre las especies más comunes encontramos crustáceos, peces, moluscos, aves, reptiles, anfibios y mamíferos. También viven en ellos cangrejos, camarones, ostras, cocodrilos, cobras, lagartos, tortugas, monos titís, lobos marinos, garzas, buitres, gaviotas, gavilanes o lombrices. En los manglares conviven, por tanto, especies terrestres y marinas. Y dentro de la flora de los manglares destaca principalmente los árboles mangles, si bien a su alrededor florecen otras especies. Existen alrededor de 70 especies de árboles manglares, siendo estos 4 los más comunes: el mangle blanco, el mangle heli o gris, el mangle negro y el mangle rojo. Entonces podemos ver la biodiversidad que existe dentro de estos ecosistemas y la importancia para la fauna y la flora. Gota a gota, día a día, los recursos del planeta se acaban. Utilizar estos recursos de forma eficiente depende de cada uno de nosotros.
Trabajar por un desarrollo sostenible es labor de todos. La responsabilidad ambiental. Eso es lo bueno de nuestro oxígeno. Y es que los manglares son aterrizaderos de aves marinas, de aves migratorias para descansar, de aves que ayudan a cuidar la salud del manglar, aves que definitivamente necesitan del manglar para anidar. Por ello, la destrucción del manglar es también la destrucción de muchas especies. Lo dijimos desde el comienzo de este programa. Los manglares son como salacunas donde se refugian en sus raíces anconas muchas especies. Y los seres humanos estamos ocasionando la extinción del manglar y la extinción de otras especies mediante la destrucción de estos bosques, por contaminación, por minería, por pesca excesiva y por otras acciones más. Las actividades humanas están destruyendo la naturaleza, provocando una aceleración alarmante en la extinción de especies animales y vegetales. Basta ya de encargar manglar. El manglar tiene una propiedad muy especial y por eso ha sido una madera muy preferida, porque el mangle es inmune al gorgojo y es resistente a periodos secos y a aguas frescas. Y por ello no se le ha dado tregua, no ha habido veda contra el manglar, no ha habido pausa contra el manglar. Entonces, basta ya de afectar el manglar, démosle un descanso, busquemos maderas alternativas o materiales parecidos a la madera, sin exigir los bosques de mangle, ya que lamentablemente están siendo gravemente afectados y muchos están amenazados. Muchas de las especies que ustedes han mencionado, Marianne y Juliet, están amenazados y están en vías de extinción. Así es, Carlos Alberto, y es que como hemos venido hablando en el límite continental y marino, llama la atención el hecho de encontrar estos grupos de árboles que soportan la inundación por las mareas y la desembocadura de los ríos. Este arbolado se conoce, como lo hemos venido diciendo, como manglar, que gracias a estos ecosistemas y sus múltiples adaptaciones ha logrado colonizar la línea costera e insular, logrando de esta manera despojarle espacio al imponente mar. Entonces, con el nombre de manglar se conoce a ciertas asociaciones vegetales costeras de los trópicos que tienen determinadas características comunes, a pesar de pertenecer a diferentes grupos taxonómicos. Estas características comunes son que tienen una marcada tolerancia al agua salada, como lo hemos venido diciendo, y salobre, sin ser plantas halófitas obligadas. También tienen diferentes adaptaciones para ocupar estratos inestables, adaptaciones para intercambiar gases en sustratos anaeróbicos, es decir, sin oxígeno, y embriones capaces de flotar que se dispersan, transportados por el agua. Y hay una clasificación y tipos de manglares. También se pueden agrupar en 4 tipos según su ubicación dentro de la zona y características. Existe, por ejemplo, el ribereño. Ellos crecen en las orillas de los ríos y en las zonas donde hay cierta influencia de las mareas y del agua salada. Hay otros que se les llama borde. Crecen en las orillas de las costas, en bahías o lagunas arrecifales o rodeando islas. Este tipo de manglares son aquellos que soportan el continuo golpe de las olas al frente. También la cuenca. Se desarrollan detrás de los ribereños y de los de borde. Se localizan donde hay suelos estables. En este tipo de hábitats la renovación del agua es lenta, hay poco oxígeno y alta salinidad. Y los especiales, el manglar que es de poco desarrollo forman los llamados manglares especiales. Se llaman así debido a que crecen en condiciones de alta salinidad, baja disponibilidad de nutrientes y temperaturas extremas. Sin embargo, cada uno cumple una función importante que, como bien lo decía Carlos Alberto, debemos tomar conciencia y cuidar estos ecosistemas tan valiosos para nuestro planeta. Marianne, ¿qué pasaría si desaparecieran los manglares? Pues definitivamente nos enfrentaríamos a la vulnerabilidad, porque los manglares son esos sumideros de carbono altamente eficientes, capturando grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Si los manglares desaparecieran, se liberaría una cantidad
súper significativa de carbono almacenado y esto, por supuesto, contribuiría al aumento de los gases de efecto invernadero y agravaría el cambio climático. También las comunidades que dependen de los manglares para su subsistencia, estoy hablando de pescadores, recolectores de marisco, pues estas personas se verían severamente afectadas. La pérdida de hábitats y la disminución de la pesca tendrían un impacto económico y social negativo en todas las comunidades, aumentando la pobreza y también la inseguridad alimentaria. La desaparición de los manglares tendría consecuencias devastadoras, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, para los ecosistemas costeros, también para la biodiversidad marina, para la pesca, para la calidad del agua, para nosotros, los seres humanos, y también para las comunidades que están más cercanas a estos ecosistemas y que dependen de ellos. Por lo tanto, es esencial tomar medidas para conservar y también trabajar en la restauración de los manglares, asegurando su supervivencia y los beneficios que ellos nos brindan día a día. Y fíjese esto tan interesante, Carlos Alberto, de manera gratuita. Parece que cuando nos cobraran las cosas como que más las valoráramos, pero tenemos tantos ecosistemas gratuitos a disponibilidad que nos dan y nos dan. Es la filosofía de la generosidad y poco los valoramos. Por estas razones es fundamental que todos asumamos nuestra responsabilidad en la conservación de los manglares. Los habitantes de las zonas costeras, los turistas, las empresas y las autoridades debemos trabajar juntos para proteger estos ecosistemas y evitar su deterioro. Una de las formas más importantes de cuidar los manglares es evitar la contaminación. El vertido de residuos tóxicos y la acumulación de basura en las costas son un grave problema para la salud de estos ecosistemas. Las empresas y las autoridades deben implementar medidas para reducir la contaminación y fomentar prácticas sostenibles. Otra forma de proteger los manglares es promover el turismo responsable. Los visitantes deben ser conscientes de la importancia de estos ecosistemas y respetar las normas de conservación. Además, las empresas turísticas deben también implementar prácticas sostenibles y educar a sus clientes sobre la importancia de la conservación de los manglares. Pero la conservación de los manglares no es solo responsabilidad de las empresas y las autoridades. Todos podemos hacer nuestra parte para proteger estos ecosistemas. Pequeñas acciones como no dejar basuras cuando visitamos una playa, no dañar los árboles de mangle y no pescar en zonas protegidas pueden marcar la diferencia. Evitar la tala indiscriminada de árboles, no arrojar basura en ningún momento, apoyar la educación ambiental y participar en actividades de restauración en la zona de donde nos encontremos. Son acciones que sumadas pueden ayudar a cuidar y conservar estos valiosos ecosistemas. Es que conocer estos maravillosos seres vivos de los mangles, y en especial ustedes estaban hablando del mangle rojo, que es el que está con sus raíces en forma de zanco sumergida en el agua salada y siguen vivos, pues son seres súper resistentes, con superpoderes, como decía Marian, y me encantó mucho ese término, porque las raíces que vemos sumergidas en el agua realizan una filtración selectiva para impedir la entrada de sal a través de sus raíces. Las semillas de mangle rojo, que fue algo también que ustedes comentaron, posee una característica peculiar, y es que su semilla germina y se desarrolla en el mismo árbol, porque es que abajo están ocurriendo mareas, suben, baja la marea, y entonces se las puede llevar mar adentro. Entonces, para que no se la lleve mar adentro, hay esta característica especial. Y esta semilla, luego de germinar en el mismo árbol, que se le conoce como plántula, esta plántula del mangle rojo, que es alargada y puntiaguda, con una longitud de entre 24 a 60 centímetros, más o menos 9 y 25 pulgadas aproximadamente, cuando cae en el sustrato, puede desarrollarse rápidamente y si cae en el agua puede flotar horizontalmente por un tiempo. Luego, mediante redistribución de densidad, puede adaptar su flotación en forma vertical hasta que se encuentre un sustrato
en el que comienza su desarrollo, se agarra, se amarra allí para comenzar ese crecimiento. Entonces el mangle rojo es el que está en primera línea en contacto con el agua y que está realizando todo este poderoso intercambio y es la primera barrera contra los fuertes vientos. Luego le sigue el mangle negro, que es el segundo manglar en orden del mar, hacia tierra adentro. Esta especie no tiene la capacidad de soportar sustratos tan inestables como el mangle rojo, por lo que se localizan sustratos que están en menos contacto con el agua, aunque pueden ser inundados periódicamente según el ciclo de mareas. Estas especies poseen un gran número de raíces que sobresalen del sustrato y se le conocen como neumatóforos. Estos neumatóforos se caracterizan por poseer poros respiratorios. Este mangle posee una adaptación al secretar la sal por la superficie de la hoja. Si no llueve, la sal se cristaliza y es muy fácil de observar. Tiene semillas pequeñas en forma ovalada. La hoja de este mangle tiene una forma alargada y puntiaguda. Luego le sigue el mangle blanco, que es el tercero en orden del mar hacia la tierra. Al igual que el mangle rojo y negro, el mangle blanco se encuentra dentro de áreas inundables por las mareas. Al igual que el mangle negro posee neumatóforos, aunque en menos cantidades, su hoja es de forma ovalada y posee unas glándulas secretoriales que están ubicadas en el peciolo. Es por estas glándulas que acumulan la sal. Luego sigue el mangle botón o gris. Este mangle es el último que encontramos en orden del mar hacia la tierra. Se encuentra normalmente en áreas secas, fuera de la influencia de la marea, y este mangle se desarrolla mejor donde la salinidad y los suelos son más estables. Sus hojas tienen que ser más pequeñas que los otros mangles. Sus ramas y hojas están intercaladas en un orden y no salen de un mismo punto. Su nombre proviene de la forma de su semilla, la cual se parece a un botón. Qué interesante es conocer todos estos detalles porque nos recuerda una vez más la perfección de Dios en todo, pero nos preguntamos cómo podemos hacer para restaurar estos ecosistemas, qué pudiésemos hacer, qué tenemos en las manos. Esto solamente es labor del gobierno, de ONGs, de instituciones o podemos aportar las personas del común. Y la respuesta es que sí podemos hacer nuestro aporte las personas del común, trabajando en algo que mencionamos muchísimo en este programa y es la reforestación. Recordemos que esta es una técnica común en la restauración de los manglares, consiste en plantar plantulitas de especies de manglares nativas en áreas degradadas o donde los manglares han desaparecido. Es importante seleccionar especies adecuadas para el sitio, garantizar una densidad adecuada de plantación para promover un crecimiento saludable. Algunas especies de manglares producen propágulos, que son las plántulas en miniatura, de las que les mencionaba hace un rato, con raíces que ya se pueden enraizar directamente en el suelo. Entonces lo que se hace es recolectar y propagar propágulos viables, que puede ser una forma efectiva de restaurar los manglares porque esto imita en parte el proceso natural de la dispersión y del enraizamiento. En algunas áreas les quiero contar que la restauración pasiva puede ser más apropiada. ¿Esto qué significa? Esto implica permitir que los manglares se regeneren naturalmente a través de la protección de áreas existentes y la reducción de las amenazas que causaron su degradación, como la contaminación o incluso la deforestación. En algunos casos, las especies invasoras pueden ser un desafío súper grande para la restauración de manglares. Entonces es importante que identifiquemos y veamos cuáles son esas especies que se pueden controlar, no nativas, que están compitiendo con los manglares por recursos, pero también por el espacio. Entonces esto puede implicar el control físico o en algunas ocasiones hasta químico de las especies invasoras para permitir que se dé una recuperación de las especies nativas. Y es aquí donde nosotros hacemos un llamado muy especial y es que seamos siempre muy cuidadosos con lo que vamos a sembrar,
porque puede que nosotros estemos propagando una especie no nativa y por el contrario llegase a ser invasora. Carlos Alberto, Marian y queridos oyentes, y es que los manglares, sin lugar a duda, son un tesoro ecosistémico que debemos valorar cada día más. Yo también quisiera mencionar algunos datos curiosos acerca de este tesoro ecosistémico, y es que los manglares constituyen un ecosistema irreemplazable y único, que alberga una increíble biodiversidad, por lo que se les considera como una de las 5 unidades ecológicas más productivas del mundo, con niveles de productividad primaria que superan la de muchos sistemas agrícolas. También la importancia del ecosistema manglar, desde el punto de vista biológico, radica en que protege a gran cantidad de organismos en sus troncos, entre sus raíces o en el fango, tales como las bacterias y hongos, que intervienen en la descomposición e incluso transforman materiales tóxicos en azufre o sulfuro, purificando el agua que llega al mar. Asociados a los manglares viven una gran variedad de vegetales, cientos de hongos y decenas de especies de plantas acuáticas que son la base productiva del ecosistema. Los manglares también favorecen la reproducción de innumerables especies marinas, como las que hemos venido mencionando, que desovan en los estuarios y en algunos casos pasan algún periodo de su desarrollo en el ecosistema en busca de alimento y protección. Un 80% de las especies marinas dependen del ecosistema de manglar para subsistir, por lo que la destrucción del mismo incide en la disminución de la pesca. Desde el punto de vista ambiental, el ecosistema manglar reduce el impacto de las mareas, depositando así barro y formando pantanos donde se fijan los organismos. Sirve como estabilizador de la línea costera, ayudando en el control de la erosión, y constituye una barrera natural de amortiguamiento que protege a las costas de marejadas y de vientos huracanes. A manera de cortina rompe vientos y previene también inundaciones y depura el aire que se desplaza hacia los suelos agrícolas, al detener finas partículas de sal que acarrean las brisas marinas. Y el ecosistema de manglar funciona como un filtro que evita la entrada de material suspendido de otros ecosistemas, siendo un eslabón entre la vida marítima y la vida terrestre. Retiene también sedimentos y filtra sales minerales, integrándolos a una gran cadena alimenticia. Entonces, por eso la importancia de conservarlos, de cuidarlos, ya que nuestros ecosistemas naturales suelen ser más valiosos para nosotros de lo que sabemos, y protegerlos beneficiará directamente tanto a las personas como a la naturaleza. Mucho por reflexionar y muchas acciones por realizar. Desde casa podemos cuidar los mares, dependiendo las acciones de respeto que tenemos hacia el ecosistema y somos conscientes desde casa, no tirando por el fregadero o por los sifones o por el lavaplatos aceite usado, por ejemplo. Si somos un poco más prudentes, colocamos ese aceite usado en una botella y le damos la disposición final adecuada, lo entregamos a las personas que están realizando reciclaje y reutilización en algo diferente a la cocina, para biocombustibles o para algo así, pues realmente vamos a impactar menos el ecosistema. No arrojemos más aceite usado por el lavaplatos, recojamos ese aceite. Desde casa podemos cuidar los ríos, desde casa podemos cuidar los océanos, desde casa podemos cuidar los manglares. Este mensaje que usted acaba de decir, Carlos Alberto, pues definitivamente que se vuelve en una consigna, que cuidemos, conservemos estos seres de la naturaleza que son tan importantes y que también nos permiten la vida hoy como la conocemos. Gracias, Marian, y muchas gracias también a usted, Juliet. Muchas gracias a usted, Carlos Alberto, Marian, y a todos nuestros amigos y oyentes que están en contacto con nosotros. Muchas gracias. Y a todos ustedes, la invitación para que cuidemos los manglares desde casa, cuando vamos a la playa, cuando estamos en el mar o cuando realizamos cualquier acción, pequeña, mediana o grande. Que sean siempre amables con el entorno, con la naturaleza.
Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.